¿Quién nos acompaña? ¿Escribiste algo ahí? No. ¿Eso bien? Sí. Bien, paz a vosotros, a los que acostumbran el saludo de Dios, de Jesucristo, de la iglesia, y buenos días a aquellos que no lo acostumbran, ¿verdad? Bienvenidos todos a este sábado, 2 de enero del 2021, con el propósito de compartir con ustedes pues, la bendita palabra de Dios. ¿Pasa vos, hermana Claudia? Me acompaña otra vez nuestra hermana Claudia. La semana pasada no nos pudo acompañar por algunas razones que le impidieron, pero estamos aquí con el propósito pues, de estrenar un nuevo cuadernillo, ¿verdad? El nuevo trimestre, aunque no lo tenemos todavía literalmente en el material, pues, porque está tardado, pero tenemos una copia, ¿verdad? Que nos mandaron nuestros hermanos por un correo electrónico, así que gracias por esta escuela, por esta lección, un nuevo trimestre importantísimo acerca de las familias, ¿verdad? Es lo que titulaban esta. En este caso, nuestra primera lección es titulada El llamado. Esta es una lección muy importantísima, como todas lo han sido, y si aquellos que se han perdido todas las lecciones y la historia, pues es un nuevo inicio, ¿verdad? Para que vean aquí la bendición que Dios decreta a todas las familias de la tierra a través de una familia que bendijo en aquel tiempo, la bendijo y le prometió que todas las naciones y todas las familias de la tierra serían benditas en su nombre, en esa familia, que fue de Abraham. Y por esa razón es muy importante reconocer que aquellas familias que están enfocadas en pregonar el mensaje de Dios son familias también que Dios ha apartado y que ha bendecido para bendecirlo a usted, para bendecir a otras. Así que va a estar muy interesante. Así que bienvenidos todos, aquellos que a través de las redes sociales de una manera simultánea nos están mirando. Y aquellos que en el futuro mirarán estos programas, estos temas que se quedarán en redes sociales también, pues para siempre o hasta que Dios lo determine. Esas son enseñanzas importantísimas porque nuestra academia es directamente de lo alto, directamente de Dios, a través de su palabra y de sus ministros, de sus predicadores, aquellos que predicamos la palabra de verdad, sin mixtearla, sin adulterarla con tradiciones y engaño de los hombres. Así que bienvenidos, porque somos familias que Dios nos ha bendecido a través de otras familias para que a través de nosotros Dios pueda bendecirlos a ustedes. Así que bienvenidos nuevamente. Voy a leer sus comentarios, sus aportaciones, sus peticiones y sus críticas al final de nuestro tema, como siempre es mi costumbre. Así que una vez más, ponerse cómodos todos, y aquellos que tengan su cuadernillo listo, pues vamos a dar inicio a nuestra lección número 1 de este primer trimestre. No tengo el título del trimestre en este momento, ¿verdad? Creo que son las familias, pero ya en la próxima lección, si el Dios todo por eso lo permite, les está dando el título de
del trimestre, y también estaremos dando la introducción del mismo, porque ahí en la introducción de todo el trimestre pues nos da un enfoque completo, y creo pues, que el enfoque principal es restaurar la maldición en bendición, ¿verdad? Ese es el propósito, y estamos hablando de la maldición que cayó, de la bendición que hubo al principio y se convirtió en maldición para el ser humano por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Entonces aquí vemos una historia diferente, que alguien que no conocía a Dios, pero por la fe salió sin saber a dónde iba, confiando en que Dios era fiel para cumplir las promesas que había hecho a él y a su descendencia. Aquí tenemos un tema muy importantísimo. Bienvenidos nuevamente. Lección número 1, y tenemos aquí el llamado. Nuestra porción de la lectura, nuestro encabezado, está referido en el capítulo 11 de Hebreos, verso 8, que dice: Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Hebreos 11:8 dice: por la fe, Abraham salió, siendo llamado, obedeció a salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, pero por la fe, como mencioné anteriormente. Este es nuestro encabezado, nuestro versículo de inicio, y tenemos nuestra lectura bíblica en el capítulo 11 de Génesis, del verso 27 hasta el capítulo 12 y el versículo 4, ¿verdad? Lo cual vamos a dar inicio. No sé si mi esposa quiere ayudarme, ¿verdad?, a realizar estas lecturas. Nos presenta una introducción importante acerca de quién fue el padre de Abraham, y luego su familia, su hermano, sus hermanos y su sobrino y su esposa, ¿verdad? Vamos a ver. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de sus nacimientos, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y a Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril, y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Bien, entonces aquí tenemos nuestra lectura bíblica, ¿verdad? La base para nuestro tema, titulado El llamado. Está hablando del llamado que Dios hizo a Abraham. Y aquí miramos lo que Dios le prometió. Le dice que saliera de su tierra y de su parentela, que los dejara hacia atrás, dice, y irás a la tierra que yo te mostraré. Y aquí están las promesas. Le hace pues no es una orden, ¿verdad? Pero sí dice salir, dice en el verso: pero Jehová había dicho a Abraham: vete. Esto es lo importante: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Sí? Le está diciendo: vete, sal de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y aquí va la promesa: y haré de ti una nación grande, y bendecirte, dice, y habré de bendecir, y engrandeceré tu nombre,
y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ya dice aquí, vemos la obediencia de Abraham en el verso 4, dice, y fue Abraham como Jehová le dijo, y ya ahí salió con su familia, ¿verdad? Con Lot, iba acompañando a aquella familia que ahora también de 3 personas, Abraham, Sarai, su esposa, y Lot les acompañaba. Entonces, muy interesante ver estos versículos. De todo esto se van a desprender nuestras preguntas, y son pequeños para que los hayamos analizado, los vayamos a analizar durante nuestro tema, ¿verdad? Entonces vamos a ir ahora a lo que es la introducción, ¿verdad? Como le dicen, medite en esto como una introducción, de lo cual ahí mismo vamos a rescatar a contestar nuestras preguntas de la lectura bíblica y de la introducción. Así que le agradezco a mi esposa también, que anoche me ayudó a traducir, a escribir, ya que estaba en el correo electrónico las lecturas, ¿verdad? Entonces ella me ayudó a escribirlas en el cuadernillo para así estarlas viendo en lugar de en el dispositivo. Así que nos va a ayudar ella en su ¿cómo se llama? En iPad, ¿verdad? Ella lo va a estar leyendo ahí, yo lo voy a leer aquí lo que ella nos escribió. Así que pongamos atención a lo que es la lectura bíblica, muy importante, muy importantísimo. Bienaventurados aquellos que tienen la oportunidad de estar escuchando en este momento y también en el futuro. Así que muy interesante. Vamos adelante. Medite en esto. La Biblia narra la historia de las familias. Vemos la de Adán y Eva expulsados del Edén junto con sus 3 hijos. También la de Noé, sus hijos y sus esposas que ayudaron a construir el arca. Estas 2 familias sujetas a Dios se vieron envueltas en las grandes historias de la caída y el diluvio, señales prominentes del declive de la humanidad que van de la bendición a la maldición, del orden de la creación a la confusión de Babel, Génesis 3:11. Pero en medio de este caos global, la historia se enfoca en otra familia, con 3 hijos, para luego reducirse a uno solo, Abraham. En lo que a familias se refiere, esta es una humilde, sin mucho a su favor. Abraham está envejeciendo, su esposa Sarai es estéril, y su sobrino Lot, que es huérfano, los acompaña. Pero esta es la familia por medio de la cual Dios intenta cambiar al mundo. Okay. Bien, estamos viendo aquí pues en nuestra introducción, está haciendo referencia desde la familia la primera familia en la cual Dios bendijo para que todas las familias en la tierra fueran benditas, y es en la familia de Adán y Eva, lo cual mencioné anteriormente que era una bendición, y todas las bendiciones que Dios tenía para ellos a través de sus promesas, ¿verdad? Que tenía para ellos y bendiciones, se tornaron en maldición para ellos mismos, precisamente por causa de la desobediencia. Luego surge otra familia que Dios levantó en los tiempos del diluvio, que fue la familia de Noé, ya con el propósito de medio enderezar aquel barco que estaba totalmente ladeado o caído a la profundidad del mar, del lago. Entonces Dios levantó esa familia, pero como dice aquí, ¿verdad? Que ambos de ellos fueron testigos de donde miramos aquí donde dice de Noé, ¿verdad? Dice, dice, juntos con sus 3 hijos también, aquellos fueron expulsados del Edén por causa de la desobediencia. Y dice, también la familia de Noé y sus hijos y sus esposas que ayudaron a construir el arca. Dice, estas 2 familias sujetas a Dios se vieron involucradas en las grandes historias de la caída y del diluvio, señales prominentes del declive de la humanidad hasta la bendición, que van de la bendición a la maldición, del orden de la creación a la confusión de Babel. Entonces, aquella mente de Cristo que tenía Adán fue confundida
y luego hace el resumen ya en la Torre de Babel, cuando hicieron la torre, la idolatría otra vez, y la Torre de Babel significa confusión, en la cual confusión se encuentra la mayoría de las naciones y países y la humanidad hasta el día de hoy. Entonces, muy importante lo que ya nos menciona, que surgió otra familia obediente, lo vamos a ir viendo, que es la familia de Abraham, en la cual Dios tiene la intención de que sean bendición para todas esas familias confusas, para todas esas familias que están bajo la maldición de Dios por causa del pecado y la desobediencia. Entonces vamos a ver muy importantes estos párrafos a continuación, ¿ok? Eso dice todo acerca de nuestro Dios. Su elección y lo que escogió no están basados en nuestros méritos, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4:7. El comienzo de la historia de Abraham y Sarai otorga a esta verdad un gran alivio, desde el comienzo hasta el final. Su trayectoria de fe no es acerca del potencial que ellos tienen, sino de la gracia de Dios. La jornada de esta fiel familia comienza con el extraordinario mandamiento de Dios: vete, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Igual de asombrosa es la respuesta de Abraham. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Verso 4. Simple fe en acción. Y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Dios dice, vete, y Abraham sale confiado en aquel que había prometido. He aquí el primer paso para todas las familias. He aquí el primer paso para todas las familias fieles, porque por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios 5:7. Bien. Entonces aquí estamos viendo a esta familia que Dios llamó de la idolatría, gente que que no conocían a Dios, de aquellos descendientes de Noé precisamente. Dios lo llamó y dice que por fe salió sin saber a dónde iba. Y es interesante que decir, Dios dijo, vete, y Abraham salió tal como Dios le dijo. Así lo leímos ahorita en el capítulo 12, versículo 4 de Génesis precisamente, ¿verdad? Entonces, y luego nos pone lo que es segunda de Corintios capítulo 4, el verso 7. Aquí me pusieron el verso 5, pero es el 4. Es el 4, el verso 7, donde dice que Dios ha puesto ese tesoro en vasos de barro para que la potencia sea de Dios y no de los seres humanos. Entonces, es interesante porque lo vamos a ir viendo, que no es de nuestras propias fuerzas, ni de nuestro esfuerzo, ni porque nosotros seamos potentes para hacerlo, sino simplemente, y vamos a ver la importancia de la enseñanza que tiene lo que uno ya era viejo, Abraham, y luego Sara estéril, ¿verdad? Vamos a ver lo que es la potencia de Dios, que para él no existe nada imposible. Lo vamos a ir viendo durante nuestros versículos, ¿verdad? Está bien, 5:7. ¿5? Sí, 5:7. Ok. Ok. Bien. Aquí está 4:7 y luego, ok, a lo mejor. Bien. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el siguiente párrafo. Nos quedamos donde. Ok, nos quedamos, dice, salió sin saber a dónde iba, bien. Obedeció a Abraham, esto es muy importante, ¿verdad? Así que vamos a ir ahora al siguiente párrafo. Pero las promesas de Dios son clave para todo el movimiento. El mandamiento de Dios viene ligado al pacto. La expresión haré se enfatiza a medida que Dios revela sus propósitos para Abraham y Sarai, y lo hace en una forma que enfatiza su dependencia en Él para hacer lo que Él puede realizar. Esas promesas son personales, nacionales y de alcance global. Hacer de Abraham un gran hombre, una gran nación, y para bendecir a todas las naciones a través de él. Génesis 12:2-3. Bien, brevemente quiero mencionar, esto es bien importante, que lo mantengamos en mente.
dice que las promesas son personales, nacionales, de alcance global. Recuerden, ya les he compartido temas acerca de que en Abraham serían benditas todas las naciones, las familias en los 4 cabos de la tierra, en todas. Por eso son una bendición personal, las promesas, perdón. Esas promesas, dice, son una personal a él y a su familia, y luego son nacionales y son de alcance global. Muy importante. Dice que habría habría de él una gran nación para bendecir a todas las naciones a través de él. Muy bien, continuamos. Abraham deja a la familia de su padre para convertirse en una familia fiel que a su vez bendecirá a todas las familias de la tierra. El énfasis de la promesa haré se iguala a la bendición, enfatizada también 5 veces. Esta palabra nos hace retroceder hasta la creación misma. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. 1:28. El gran propósito de Dios es finalizar la maldición y restaurar la bendición mediante esta familia humilde, pero fiel. Bien, entonces aquí estamos viendo las énfasis que Dios pone cuando hizo el llamado de Abraham. Y dice que 5 veces, lo que leímos en capítulo 12 de Génesis, el versículo 2 y 3 sobre todo, ahí 5 veces menciona la palabra, que bueno, va a ser una de nuestras preguntas, ¿verdad? Donde dice salir o haré y bendecir, ¿verdad? Este es un énfasis. Haré de ti una nación grande, haré esto, haré lo otro, y así sucesivamente resalta esas 2 palabras, haré y bendeciré. O sea, está la promesa que Dios cumplirá siempre que, como dice, como Abraham estaba dispuesto a obedecer, entonces Dios haría. Bien, entonces dice el propósito de Dios, y es bien importante esto, finalizar la maldición desde Adán, ¿eh? Y restaurar la bendición mediante esa familia humilde pero fiel. Continuamos. Pero vemos de inmediato la tensión entre la promesa y la realidad, entre la bendición de Dios y la esterilidad de Sarai. ¿Cómo podría ser ella fructífera y multiplicarse cuando su condición era una señal de la maldición? ¿Cómo vendrían las bendiciones? Abraham y Sarai aún no lo saben, pero nosotros sí. Dios haría en Sarai lo que ella no pudo hacer por ella misma. Si Abraham es el personaje principal de esto. Disculpa que te interrumpa, vamos a explicar, o sea, un poquito en esto, ¿verdad? Porque es muy importante. Ya miramos, pues, dice, pero vemos de inmediato la tensión, ya verá, que iba a multiplicar, que los iba a hacer grandes, que se fructificaran y multiplicaran, como lo había mencionado en Génesis 1:28. Después que Dios hizo al hombre a su imagen, hombre y mujer los hizo y les dijo multiplicar, y los bendijo, multiplicar y fructificar. Pero aquellos no eran estériles, ¿verdad? Aquí también les hace la promesa de los bendijo y de multiplicar y que la haré de ustedes una nación grande. Pero el problema es que dentro de la promesa o las bendiciones que Dios hace, existe un problema grave. ¿Cómo se van a multiplicar si es estéril la mujer? Entonces puede decir que existe una tensión aquí, si es estéril. Entonces es interesante las preguntas que se hacen, ¿verdad? ¿Cómo podría ser ella fructífera y multiplicarse si era estéril? Cuando su condición era una señal de la maldición, y claro, es parte de las maldiciones que Dios tiene para el pueblo de Israel cuando hicieron un pacto con él. En Deuteronomio 28 dice que si no obedecían, iban a ser estériles las mujeres. Entonces, parte de la maldición, dice, ¿y cómo vendrían las bendiciones si no iba a haber familia? Dice, Abraham y Sarai aún no lo saben, pero nosotros ya sabemos, nosotros sí sabemos, ¿verdad? Dios haría en Sarai lo que ella no pudo hacer por ella misma. Es aquí lo que vamos a ver, lo importante de estas palabras, más adelante en las preguntas, ¿ok? Si Abraham es el personaje principal de esta historia, entonces Sarai es la clave de la trama. Ella es el milagro.
aunque ninguno de ellos lo sospecha. Tampoco ninguno de ellos sabe cómo, cuándo o dónde estas promesas serán realizadas. Sin saber, ellos partieron, creyendo. Esto es lo que hace de ellos una familia fiel, confiando en aquel que sabe y hace tal como ha prometido. Muy bien. Entonces, interesante también nuestro último párrafo. Dice, si Abraham es el personaje principal de esta historia, entonces esto es bien importante, entonces Sarai es la clave del trama. Ella es el milagro porque solamente por algo sobrenatural pudo suceder que ella tuviera hijos ya después de que era pues, mayor de edad o avanzada de edad y ya había cesado lo que es la costumbre de las mujeres, como llama la escritura, que sí me entiende, ¿verdad? Dice, ese milagro, aunque ninguno de ellos lo sospecha, tampoco ninguno de ellos sabe cómo, cuándo o dónde estas promesas serían realizadas. Pero ellos obedecieron, como sigue diciendo, sin saber, ellos partieron creyendo. Esto es lo que hace de ellos una familia fiel, confiando en aquel que sabe y hace tal como lo ha prometido. Muy bien. Entonces estamos ahora a punto de entrar a algo muy importante, lo cual es responda. Y no sé si mis hermanas que están acostumbradas a contestar los espacios en blanco, en esta ocasión no tenemos espacios en blanco, pero sí tenemos, yo les invito, a si no lo han hecho hoy, a que si no lo han hecho hoy, en las próximas lecciones participen en esto, porque es muy importante y estas respuestas corresponden como si fuesen los espacios en blanco. Si no tiene el librillo el espacio en blanco, usted póngale una rayita ahí y hay que contestarlo. Esto nos ayudaría a todos a hacer un ejercicio, a leer la introducción, los versículos bíblicos y entenderlos. Tratar ¿cómo se dice? De desglosarlos y leyendo la introducción, ¿verdad? Porque la introducción está en las respuestas. Entonces leemos los versículos bíblicos, los desglosamos, nos enfocamos en la introducción y de ahí sacamos la respuesta, lo cual nos ayudaría más a abrir el terreno de nuestra mente para entender más lo que estamos estudiando, lo que estamos precisamente leyendo. Entonces es muy importante que hagamos ese ejercicio en casa, por eso estos cuadernillos los tiene cada quien en su casa, para que los leamos y así es de mucha bendición que puedan interactuar con nosotros, ¿verdad? Y también sus respuestas las están viendo los hermanos que están simultáneamente y si no, las verán aquellos que en el futuro verán estos temas. Entonces, que es muy importante, tal vez no lo hicieron hoy, pero yo les animo a todos a que contestemos al menos estas preguntas, pero todas las podemos contestar inclusive, porque es muy importante y pues es por un beneficio propio en todos los aspectos. Bien, entonces tenemos aquí a la que responda. Tenemos 3 preguntas, ¿verdad? Dice así, responda. ¿Qué es lo que enfatiza Dios 5 veces en Génesis capítulo 12, versos 2 y 3? ¿Y cuál es el significado? ¿Qué es lo que enfatiza? Vamos a leer otra vez Génesis capítulo 12, el versículo 2 y 3, a ver qué es lo que enfatiza 5 veces. A ver si lo pueden identificar. Ya lo mencioné anteriormente en nuestro recorrido previo, ¿ok? A ver si lo identifican. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, ahí tenemos este espacio en responda. ¿Qué responderían? No sé si tengo a mi esposa aquí, no sé si ella notó qué es lo que sobresalta 5 veces en estos versículos que acaba de leer. Resalta la bendición.
y la maldición al mismo tiempo. 5 veces, ¿cuál es lo que resalta, verdad? Bendición. Entonces, la palabra bendición, precisamente, es porque ahí va. Y haré, una palabra haré, pues ya lo hemos mencionado que es muy importante, pero dice aquí, y haré de ti una nación grande, y aquí va la primera, y bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, ahí está otra, 2 seguidas, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Son 5 veces que menciona la palabra bendición, bendeciré. ¿Okay? Entonces esto es muy importante, está dentro del paquete de las promesas que Dios hizo a Abraham. Entonces ya la respuesta primera es, ¿qué es lo que enfatiza Dios 5 veces en Génesis 12, 2 y 3? ¿Y cuál es el significado? ¿Ok? Entonces la primera es bendeciré, y el significado de esta, ¿cuál es? ¿Cuál es el significado? ¿Por qué dice bendeciré? Bendeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces la palabra dice, ¿cuál es el significado de esto? ¿Cuál es el significado de una bendición? ¿Cuál es el deseo de una bendición? ¿Qué es lo que trae una bendición? Simplemente beneficio, ¿verdad? Porque bendición es beneficio. O sea, sería de beneficio, el significado es que sería de beneficio, de alivio, de ayuda, y como miramos anteriormente, que el propósito de Dios con el llamado de Abraham es tornar aquella maldición en bendición. Importantísimo. Importantísimo. Este es el significado. 5 veces bendeciré a él, a su familia, a las familias de la tierra. Significado es, o el propósito principal es restaurar la maldición en bendición. Las naciones que están bajo la ira de Dios, bajo la maldición de Dios, por causa del pecado y por causa de la desobediencia. Cualquiera de ustedes que tenga la respuesta me la pueden escribir, y yo, al concluir nuestro tema, las voy a leer, ¿ok? Los que ya tengan su respuesta o alguna aportación, son bienvenidos, ayuda a aprender también a mí y ustedes, porque todos aprendemos al mismo tiempo. No estoy aquí porque sepa más que todos, sino porque, pues, por gracia de Dios, ¿verdad? Pero sé que uno aprende también de sus comentarios, de sus aportaciones. Así que yo la voy a leer voy a estar revisando, déjame ver, el hermano Moisés escribió algo. Bueno, aquí tengo muchas personas que están escribiendo, me da mucho gusto, y voy a leer sus comentarios, ¿verdad? Después de esto tenemos a mi tocayo, Agustín Roque Cisneros, desde Lima, Perú. Un abrazo. Entonces vamos a ver, Moisés Díaz, pasa a vos, hermanos. Dios les bendiga. Ok, si no hay aportaciones, nuestra hermanita María Mendoza está aquí. Yo sabía que no podía fallar. También nuestra hermana Mireia, hermana Ortiveros, a ver si nos escribe algo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí nuestra hermana María Mendoza, dice, haré, bendeciré, dice, vete, Abraham se fue, Dios cumple sus promesas. Tensión, ok, esta ya es la segunda, ¿verdad? Oh, ya me estoy adelantando, ¿verdad? La 1 dice, haré, bendeciré. Ok, esas son las 5 que enfatiza, sobre todo es bendeciré, ya lo mencionamos. Y luego vamos a ir ahorita a la segunda, ¿verdad? Me da gusto que nuestra hermanita María Mendoza nos esté interactuando con nosotros. Y la bienvenida se la doy a todos, ¿verdad? Pero sobre todo voy a leerlas al final de nuestro tema, ¿verdad? Todos. Dios ha tomado a Abraham como el que será su protegido, a él y a su familia, cambiando la maldición por la bendición prometida. Amén. Esa es precisamente una de nuestras respuestas. Gracias, hermanito Moisés, por tu respuesta también. Gracias. Entonces, estamos viendo nuestra primera pregunta, que enfatiza 5 veces la bendición con el propósito o el significado de revertir aquella maldición que iba de picada y para destrucción, de muerte segunda para la humanidad, en tornarla en bendición y para vida eterna. Ese es el propósito de Dios, por la bendición de una familia que tuvo fe y que salió
obedeciendo a Dios sin saber a dónde iba. Muy importante. Vamos a nuestra segunda. ¿Cuál es el mandamiento de Dios y cuál es la respuesta de Abraham? Y luego dice, ¿por qué es importante esto? Vamos a ver cuál es el mandamiento y vamos a leer los primeros 4 versículos de Génesis capítulo 12. Ya los leímos, ¿verdad? Pero vamos a leerlos otra vez para aquellos que se están adheriendo a nuestra transmisión. Dice antes de leer, ¿cuál es el mandamiento de Dios y cuál es la respuesta de Abraham primero, ¿verdad? Y por qué es importante. Tenemos 2 preguntas. ¿Cuál es el mandamiento de Dios y cuál es la respuesta de Abraham y por qué es importante esto? Muy bien. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Bien, ¿qué dice? El verso 1 sobre todo dice, el mandamiento es, vete, sal, actúa, vete. Es importante ese mandamiento de Dios. Abraham. El verso 4 nos dice, ¿qué dice el verso 4 otra vez? Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Okay. Entonces, el mandamiento es, vete, sal de Ur de los Caldeos, de acá de Harán, donde estaban ya establecidos, ¿verdad? De Harán. Cuando salió de Harán. Sí, entonces, el mandamiento es ese. Y el verso 4 nos da cuál fue la respuesta de Abraham. Dice, otra vez. Se fue a Abraham como Jehová le dijo. Ahí está. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Esa es la respuesta. Ahora, la otra parte. ¿Por qué es importante eso? Y esto es para nosotros y lo fue para él y es para ejemplo nuestro. ¿Por qué es importante, por ejemplo, la obediencia? Vamos a decirlo así. ¿Por qué es importante la obediencia? Porque eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Accionó. Fe acompañada de obras, de acción. Aunque no sabía dónde iba, pero aquí nos está mostrando algo muy importante que Dios le hace, sal de ahí, vete, y le da la promesa enseguida. Le da la promesa. Entonces, él obedeció y salió. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Nuestra hermanita María Mendoza nos escribió en la segunda. Dice, escribió que para que se cumpla la promesa, por supuesto que sí, pero aquí nos escribió también, vete, aquí nos dice, vete, y Abraham se fue. ¿Ok? Vete, y Abraham se fue. Gracias por la respuesta, nuestra hermanita María Mendoza, muy excelente, claro que sí. Y nos puso también la número 3, lo cual vamos a ver más adelantito, ¿ok? La número 3, muy bien. Recibió la bendición. Muy bien, sí. Vamos a ver 2 versículos bíblicos para contestar nuestra pregunta. Muy interesante, hermanos. Para contestar por qué es importante la obediencia, que fue lo que Abraham hizo, y acompañada, por supuesto, de la fe. Vamos a leer, ya que estamos aquí en Génesis, del capítulo 18 de Génesis, el verso 19. Es más, verso 18 y 19, ya que estamos hablando de esta bendición, de estas promesas de Dios hacia Abraham, a esa familia. Aquí Dios está hablando acerca de Abraham. Dice así, capítulo 19 de Génesis, 18, perdón, capítulo 18 de Génesis, versos 18 y 19. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová,
haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ok, interesantísimo. ¿Qué habló Dios acerca de Abraham? ¿Qué fue lo que dijo? Salir de ella, salir de la casa de tu padre y tus parentela, y yo, si haré, engrandeceré tu nombre, haré una nación grande de ti, bendecirte, 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 bendecirte y bendeciré, y en ti serán benditas. Eso es lo que habló. Todas las naciones. Entonces aquí, haciendo un resumen de las promesas, dice lo que leyó nuestra hermanita, habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes, las familias o naciones de la tierra. Y luego es una pregunta larga. Empieza desde el 17. Desde el 17. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser Abraham en él todas las gentes de la tierra, porque yo lo he conocido. Dios está hablando, dice, yo he conocido a Abraham, sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, y haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que él ha hablado acerca de él. En otras palabras, tenemos aquí, lo que estamos viendo aquí, ahorita voy a leer sus respuestas, es que Dios cumple su promesa cuando nosotros hacemos nuestra parte de obedecer y hacer. Esto es lo que nos está diciendo aquí. Dios dice, yo conozco a Abraham, que él va a enseñar a sus hijos, que enseñen a sus descendencias a que cumplan lo que Dios ha establecido, para que pueda Dios hacer llegar y cumplir esas promesas en ellos. Y tenemos Isaías capítulo 50, para comprobar esto, para reforzar esto, hermanos. Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, ¿dónde estoy? ¿Estamos en la segunda? ¿En segunda? No, sí, aquí la segunda. Ok, 58 verso 14 de Isaías, para que vean, para comprobar esto que estamos viendo, muy importante, hermanos, importantísimo, y lo comprobamos con la obediencia de Abraham. En Isaías capítulo 58, ahí se nos dice hasta cuándo nosotros recibimos las promesas, hasta cuándo recibimos las promesas que Dios tiene disponibles para nosotros, y hechas para nosotros. Dice así: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la herencia de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Vamos a ver el verso 13 para tomar un contexto, aunque aquí está hablando, claro, lo pongo como referencia, pero aquí está hablando del día de reposo del sábado, ¿verdad? Y lo leemos el verso 1 al 5, al 6, también nos da lo mismo, es un contexto. Vamos a ver el verso 13 para poder tomar un poquito de contexto. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la herencia de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahí está la firma de Dios abajo, de Jehová Dios abajo. Dice, él está hablando del sábado y cómo se debe observar el día de reposo. Entonces ahí están los reglamentos, ahí están las directrices. Ahí están las pautas que debemos de seguir para observar el día de reposo, conforme es la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad. Entonces, cuando cumplas tú con mi palabra, cuando obedezcas, entonces yo haré venir las promesas que tengo para ti, los beneficios que hay para ti, entonces los cumpliré en ti. Entonces es lo que hemos estado viendo respecto a por qué es importante la obediencia de Abraham aquí. Porque era una familia en la cual todas las naciones y familias de la tierra serían benditas, porque Dios lo prometió.
Y Dios dice, en la escritura dice que Abraham salió sin saber a dónde iba porque él sabía que fiel era el que lo había prometido. Pero es la importancia de que, que nos dice aquí, porque es importante la obediencia para que Dios para que nosotros podamos recibir de parte de Dios esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Bien, déjame ver, aquí nuestra hermanita Mendoza nos escribió también. Dice así, ¿dónde estamos? Dios cumple, exactamente, un resumen extraordinario. Dios cumple sus promesas. Lo hizo en Abraham. Las cosas que se escribieron para nuestro beneficio y nuestra enseñanza son hechos. Y tenemos todas las historias de los muros de Jericó, porque cayeron, inclusive del cruce del Mar Rojo de parte de Israel por la fe de Moisés, no del pueblo que estaba renegando, sino de Moisés. Dice Dios, abrirá, solamente clamen a Él, dice Él, hará pasar. Él peleará por nosotros. En los muros de Jericó, obediencia. Ellos, Josué y el equipo, obedecieron lo que Dios les estableció y los muros cayeron por el orden divino. Si se fijan, y muchas historias que hay que son para nuestra enseñanza y que debemos de afirmar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, porque es importante la fe acompañada de las obras. Bien, Dios, y estoy hablando de obras de acción, por si alguno quiere interpretarlo por ahí. Dios cumple sus promesas, claro, cuando obedecemos. María Mendoza, la atención, el pecado y la bendición. Ok, esto yo creo que es en la próxima. Bien, entonces bien. Moisés Díaz dice, Dios bendecirá a ellos y al mundo, por supuesto que sí. Dice, Dios ha tomado a Abraham, como ya lo leí, ¿verdad? Tenemos otra vez María Mendoza, para que se cumpla la promesa, gracias. Moisés dice, sale de tu tierra y de tu parentela a donde Él le conduzca. Él lo hizo, al hacerlo, Él puso en las manos de Dios, benefactor, confiando, amén. Muy bien, entonces, gracias por la respuesta número 2 y la número 1, al que ya lo hicieron. Vamos a la número 3, ¿verdad? Esto es muy importante para resumir, hermano, porque esto es de vital importancia entenderlo, y para aquellos que no están allegados a la palabra de Dios, que no conocen de Dios, lo vamos a hacer énfasis en las demás lecciones, pero estas familias que están aquí, esta familia Dios la ha bendecido para que sus familias sean bendecidas, así como bendijo a aquella familia de Abraham, a todos los que son Abraham, padre de la fe, y Dios por gracia y la fe acompañada, entonces bendice familias para que precisamente estemos llevando estos mensajes, estos temas a sus casas, a sus hogares, a través de estos dispositivos de la tecnología que Dios también ha dado a los hombres para que la ciencia se multiplique y para que así, con una manera más cómoda, podamos recibir estos mensajes tan extraordinarios. Así que Dios nos bendice para bendecir a sus familias, para bendecir a todo uno y cada uno de ustedes, sobre todo aquellos que no se han acercado a Dios a través de Jesucristo. Por eso Dios nos ha bendecido para bendecirlos a ustedes, pero se trata de creer, de tener fe en Dios y obedecer su palabra. Y es todo. Él hace lo demás en nosotros, y lo vamos a ver más adelante. ¿De qué manera la esterilidad de Sarai y la bendición de Dios crean una tensión inicial? En Génesis 1:28, pues ahí nos dice que Jehová Dios hizo, les dijo, y los bendijo Dios, y les dice, ¿lo tienes? Para que lo lea nuestra hermanita Claudia, 1:28 de Génesis. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bien, entonces aquí tenemos lo primero y después el verso 27 dice, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, dice, y llenad la tierra. Y, o sea, les dijo, ok, ya los puso en el rey, multiplíquense, y les dio la mayordomía de estar al cuidado de lo que está aquí en la tierra, no en los planetas, porque eso no está al alcance, pero las aves, los peces, las bestias, de todo, les dio la mayordomía a ellos. Pero la importancia de aquí respecto a nuestra pregunta es que entra dice,
¿De qué manera la esterilidad de Sarai y la bendición de Dios crean una tensión inicial? Entonces la tensión aquí, estamos viendo que aquella pareja primera no eran estériles, entonces podían multiplicarse y todo. Entonces la tensión entra cuando se le da una promesa a una persona que es estéril y que han vivido toda su vida como matrimonio y no han podido tener hijos. Entonces, esta es la parte importantísima para nosotros y tiene mucha enseñanza, porque aquí está precisamente la tensión. Vamos a leer, ya leímos el 1.28, en el capítulo, ya leímos también, vamos a leer 11, 29 y 30. Ahí nos señala la esterilidad de Sara ahí, ¿verdad? Pero vamos a leerlo. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Capítulo 12, verso 2, ahí vemos ya las bendiciones, ¿verdad? Ya lo leímos varias veces. Las bendiciones, y te bendeciré y te multiplicaré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, entra aquí el dilema y la tensión. ¿Cómo es posible que se vaya a multiplicar la tierra? Ya se les dijo también multiplicar y fructificar. Aquí se les está dando también la promesa y la bendición se dio allá y se está dando la bendición también aquí. Pero con la gran diferencia que hay una tensión entre una mujer que no es estéril y otra que sí es estéril, y la misma bendición o promesa de Dios que se multiplicare. Entonces aquí entra el detalle y es el dilema. Y ahí es la tensión entre estos dos puntos principales. Una mujer que es fructífera y una que es estéril. ¿La dejamos ahí o la explicamos o vamos a la siguiente? Vamos a ver parte de lo que fue la introducción para entender esto un poquito más. Parte de lo que fue la introducción sería, no sé si sería la número. Dice así, haciendo las preguntas, ¿verdad? Haciendo las preguntas, pero vemos de inmediato la tensión. Esto es lo que estamos dialogando en esta pregunta. Para entenderlo, ya explicamos que una mujer no era estéril y la otra sí, era promesa o una orden de Dios que se multiplicaran y que estuvieran a cargo, que llenaran la tierra, que estuvieran a cargo de la mayordomía. Aunque a Adán no le dijo que en él serían benditas todas las naciones, y aquí a esta familia estéril sí les está diciendo que serían benditas en él todas las naciones, que serían como las estrellas del mar y como las estrellas de los cielos y la arena del mar. Entonces aquí nos dice, pero vemos de inmediato la tensión entre la promesa y la realidad, entre la bendición de Dios y la esterilidad de Sarai. Y viene la pregunta, ¿cómo podría ser ella fructífera y multiplicarse cuando su condición era señal de la maldición? ¿Cómo vendrían las bendiciones? Abraham y Sarai aún no lo saben, pero nosotros sí. Dios haría en Sarai lo que ella no pudo hacer por sí misma, y esto es bien importante. Dios haría en Sarai lo que ella no podía hacer por sí misma. ¿Qué sigue diciendo? Si Abraham es el personaje principal de esta historia. Léalo, Horacio. Si Abraham es el personaje principal de esta historia, entonces Sarai es la clave de la trama. Ella es el milagro. Aunque ninguno de ellos lo sospecha, tampoco ninguno de ellos sabe cómo, cuándo o dónde estas promesas serán realizadas. Bien, por lo pronto estamos viendo aquí, entonces, que si Abraham es el personaje principal, dice, de esta historia, entonces Sarai es la clave del trama. Ella es el milagro. Y recuerden que cuando Dios envió al ángel a Gabriel a decirle a María que iba a tener un hijo sin marido, ella se esturbó y dice, pero ¿cómo si yo no he estado con ningún varón?
el ángel le dijo que para Dios no hay imposibles. Y esto tiene mucho de enseñanza, esta historia de una pareja estéril, para manifestar precisamente la potencia, el poder de Dios en las personas. Aún así, en personas como nosotros que somos estériles espiritualmente, si creemos depender de nosotros mismos, es totalmente imposible. Nosotros no vamos a ser salvos por nuestros propios esfuerzos ni por nuestras propias cuentas, jamás. Pero sí hay que obedecer y vamos a ser salvos por aquel que hizo la promesa y que es fiel para cumplirla en nosotros. El que perfeccionará en nosotros a tu tiempo esto que hay de imperfección, nuestra carnalidad. Pero esto nos ayuda mucho a entender pues esa tensión, como de ellos Dios con su poder le hizo que tuvieras tu hijo a tiempo. Y ellos no sabían ni cómo ni cuándo, pero ellos iban obedeciendo a Dios con la esperanza y la fe. Ahí mismo vemos que Sara se rió cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo. Se rió. ¿Voy a tener yo un hijo siendo estéril y ya cesó mi menstruación, para ser más explícito? Pues sí, ellos no sabían ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero Dios a su tiempo. Ahí está, tienes un hijo, el hijo de la promesa. Aunque ellos se adelantaron y quisieron tener hijos por otro lado, pero aquí tenemos que para Dios no existen cosas imposibles. ¿Dónde estamos? En la 2, ¿verdad? Ya en la 3. Bien, entonces dice, ¿de qué manera la esterilidad de Sarai y la bendición de Dios crean una tensión? Ya lo explicamos, ¿verdad? Ya lo explicamos, entonces, de esa manera Dios ya ha llenado la tierra de naciones. Naciones que ya estaban esparcidas con una persona, y ha llenado el mundo de naciones, como las estrellas del cielo, como las arenas de la mar, porque hay más de 7,000 millones de personas en el mundo. Sabemos que Abraham era de la descendencia de Noé, o sea, claro que es de Adán, pero de las familias de Noé, que fueron 8 personas las que se salvaron en el diluvio. Y ahí fue que se formó la torre de Babel y la idolatría, y Dios los esparció. En esa expansión estaba Abraham con su familia en la idolatría allá en Ur de los Caldeos, que es el territorio más o menos de Irak. De ahí lo llamó Dios de entre la idolatría, sin saber a dónde iba. Entonces, vamos a pasar ahora hable acerca de esto. Hable acerca de esto, que son otras 3 preguntas. Y están relacionadas ahora a nuestro, de aquellos tiempos, a nosotros ahora. Y dice así. No sé si nuestras hermanas tienen, esta ya sería ya, a ver si no me confundí ya aquí. Tensión, pecado y la bendición, esto es, déjame ver. Sí, es en la 3. Esa es la 3, ¿verdad? Ya tenemos aquí en la número 3, ¿verdad? Sí, tensión, el pecado y la bendición. Muy bien, que nos escribió nuestra hermanita María Mendoza, y lo dice el pacto. ¿El pacto? Bien, vamos a ir a la otras respuestas, que son, hable acerca de esto. Recuerde que la otra era responda. Ahora es, hable acerca de esto. Y también son preguntas. ¿De qué manera? Y esto es personal, es para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿De qué manera le ha dicho Dios a usted que salga y cómo usted ha salido? Tenemos el ejemplo de Abraham. Dios le dijo, salir, sal, vete. En otras palabras, también lo estaba invitando a salir de la idolatría, de las naciones que estaban sentenciadas a ser destruidas. Entonces, a nosotros, yo pudiera en lo particular considerar, no sé si mi esposa tiene alguna respuesta a esto, o si quiere reservarse, tienen derecho. Dice, ¿de qué manera le ha dicho Dios a usted que salga y cómo usted ha salido? Cuando salimos de donde estábamos, de la otra... La idolatría, o el paganismo. ¿Ok? Ahí salimos. Sí.
Y dice, ¿de qué manera Dios ha dicho salga y cómo usted ha salido? No practicando esas cosas, guardando su palabra, Okay. leyéndola. Bien. No practicando lo que antes practicaba uno, porque sabemos a través de... Dice la Escritura que Dios antes habló por medio de los profetas, que ahora, en los tiempos de Jesucristo, habló a través de Él. Y incluyendo estos tiempos, dice que ahora habla a través de su Hijo. Pero si su Hijo no está aquí, ¿de qué manera está hablando? De las familias que Él ha bendecido, de aquellos ministros, recuerden que somos ministros o sacerdotes de júbilo, elegidos por Dios, para que estemos a su servicio, familias bendecidas. Entonces, ¿de qué manera se hace individual? Vamos a ver nuestro hermano Moisés. Por una parte también, cuando queremos hacer las cosas por Dios fallamos. Podríamos decir que, dice nuestro hermano Moisés Díaz, podríamos decir que, y por eso hay tensión al haber querido ayudar a Dios a usar a Agar para darle un hijo, ¿ok? Bueno, pues es lo que mencioné anteriormente, ¿verdad? También, gracias hermano, porque ellos quisieron adelantarse a las promesas, aunque sabían que Dios iba a cumplir, pero de cierta manera hicieron algunas cosas, pues también que no eran correctas, ¿verdad? Y también trajo consecuencias, pero bueno, pero nunca perdieron la fe, de cualquier manera está reconocido en la Escritura como el hombre de la fe, ¿verdad? Bien, ahora ya pasamos a lo nuestro, ¿verdad? ¿De qué manera le ha dicho Dios a usted que salga y cómo usted ha salido? Dice que Dios habló a través de sus profetas, ahora a través de su Hijo, y ahora está hablando a través de sus predicadores, de aquellos que Dios ha establecido para llevar, que ha bendecido para que las demás familias sean bendecidas. Dios, ok, ya mencioné que ahora habla a través de su Hijo o a través de sus predicadores. Delia Medina, yo salí del pecado, muy bien. Nuestra hermana, nos da mucho gusto que va a estar participando por primera vez, nuestra hermanita Delia Medina, la bienvenida. Y qué bueno que está con nosotros. Primero, déjame leer a nuestra hermanita María Mendoza, que está un poquito antes de nuestra hermana. Dice, a mí me dijo, sal por amor a mi prójimo a proclamar las buenas nuevas. Bueno, esto ya está incluido, claro, después de habernos sacado del mundo, como sacó Abraham, salir del país de la idolatría, de las tradiciones. Y ahora también tenemos otro llamado, salir por amor a mí, a mi prójimo, a proclamar las buenas nuevas. Excelente, muy bien, hermanita María Mendoza, muchas gracias. Tenemos a nuestra hermanita, dice, yo salí del pecado, lo cual también es totalmente aceptable, porque Dios, a través de sus predicadores, a través de esas familias que Dios bendijo antes, de esas familias que le predicaban, Dios le bendijo la vida a nuestra hermanita, y dice, yo salí del pecado, fue porque ella tuvo fe y empezó a obedecer la palabra de Dios, como nos ha sucedido a muchos de nosotros. Dice, yo salí del pecado confiando y creyendo en Dios y practicando su palabra. Amén, hermanita. Excelente su respuesta de nuestra hermanita también Delia Medina, ¿verdad? Qué excelente. Entonces, bien. Sabemos que tenemos promesas, ¿verdad? Que Dios hace promesas y es que nos las anuncian los predicadores que nos han predicado, esas familias que Dios ha bendecido para que bendigan a nosotros, nuestros pastores que tenemos, que tenemos, todos los predicadores. Entonces, son familias de Dios que ha bendecido para bendecir a otros. Entonces, para que anunciemos las virtudes, y esa es una de las partes porque nos pregunta que de qué manera nos ha dicho Dios, es particular, dice, ¿de qué manera le ha dicho Dios a usted que salga y cómo usted ha salido? Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a ver algo bien importante, haciendo referencia a lo que hemos estado mencionando, cómo Dios llamó a Abraham de los países de la idolatría, del paganismo, y cómo, en qué mundo se encontraba. Precisamente en el mundo de las tinieblas, de la oscuridad, en el reinado de Satanás. En ese mundo se encontraba y Dios le dice, vete de ahí, yo te tengo un territorio mejor que ese, una vida mejor. Y ahí están las promesas. Dice así el versículo 9, como un resumen, ¿verdad? Del capítulo 2 de Primera de Pedro, el verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí tenemos una respuesta de qué manera Dios nos ha llamado a salir ¿de dónde? De las tinieblas. De las tinieblas. Como Abraham estaba en un país de la idolatría hasta donde no hay más, Babilonia. Babilonia. Entonces a nosotros nos hace también lo mismo, como ya familias benditas, nos sacó del reinado de Satanás y nos trasladó al reinado de su Hijo amado. ¿Para qué? Para que a través de estas familias que Dios ha bendecido, usted también pueda ser bendecido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. De esta manera, a través de... y nos dice, vosotros sois, ¿qué dice? Sacerdocio santo, linaje. Escogido. Sacerdocio santo. Real sacerdocio. ¿Sí? Gente santa, gente apartada. Antes no está, santo quiere decir apartados de las contaminaciones del mundo, apartados de la idolatría. Salir de ahí, del medio, del pueblo mío, salir de ellos. Esto fue lo que Dios hizo en nuestro llamado a lo particular y también a mi esposa, a través de ¿qué? De las predicaciones, de esas familias que Dios que bendijo para bendecirnos a nosotros y nos bendijo. En lo cual está nuestra hermanita María Mendoza, que aquí está presente, que fue a través, Dios la utilizó a ella, aparte que utilizó a mi mamá y a todos, pero ella fue el vínculo más cercano en lo que ella fue una influencia que Dios utilizó para mí, a través de una familia bendita de ella. Ella me dijo, hey, ahí está la iglesia ya más cerca, y me animó y me regaló una Biblia igual que a mi esposa, y ahí están los resultados. Nadie me lo contó, lo estamos dando un testimonio con testigos. Entonces, de esa manera, Dios me ha dicho, sal, para salvación. Y tengo otra. Ok, bueno, ahorita voy a leer a nuestro hermano Moisés. Tengo otra, como dijo, sal. Ya siendo hijo de Dios, apartado del mal, santificado y utilizado, ahora dice, ya soy real sacerdocio, gente santa, apartada. Entonces ya Dios, como un ministro de su palabra, como un predicador, a mí también llegó el tiempo que dijo, sal de la congregación donde había muchos predicadores, muchos pastores, una congregación de 400 o más personas, y me dijo, sal, allá en Waukegan hay unas ovejas que te esperan. Y yo no dije, no, pues es que aquí estoy muy cómodo, hay mucha gente, y yo que no lo dudé cuando Dios hizo el llamado a través de sus siervos, de sus ministros que tiene aquí en el distrito, que vinieron a mí, me dijeron, ¿sabe qué? Tenemos unas ovejas que necesitan ser atendidas. Yo de inmediato les dije, voy. Este es un testimonio también que nuestros hermanos que están presentes son testigos de él. Teniendo tanta comodidad, y yo viendo poder decir, no voy. Dijo mi hermanita María Mendoza, no voy nada, ¿verdad? Se hubiera podido decir eso, pero no, al contrario, dije, si Dios está hablando, yo voy, y aquí estamos, a servicio. Entonces, es otro testimonio que tengo, y como mi hermanita mencionó, también ir a predicar por amor. Dios te dice, por amor a mí, la bendición que yo he derramado sobre ti, si tú te quedas con ellas y no la compartas, pues es pecado, porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y tanta necesidad que hay con tanta gente que está perdida en la idolatría, en el paganismo, está en las manos de Satanás, pues por amor a Dios, Dios nos dice, ve. ¿Se acuerdan del mandato que tenemos por Jesucristo en el capítulo 28 de Mateo, verso 18 al 20? Cuando dice que todas las cosas le han sido, toda potestad le ha dado tanto en el cielo como en la tierra a Jesucristo de parte de Dios. Dice, ahora dice, ir ustedes y buscar personas, ir a hacer discípulos, bautizarlos en mi nombre, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Este es el mandamiento, ir, salir. Ese es otro mandamiento, como bien lo mencionó nuestra hermanita María Mendoza y todos aquellos que proclamamos las palabras de Dios. Muy bien, entonces es bien importante decir otra vez que Dios ha bendecido familias para ser bendición para otros, y así como bendijo familias para alcanzarme a mí,
nos está utilizando ahora esta familia para bendecirle a todo y cada uno de ustedes. Nuestro hermano Moisés dice, muchos de nosotros hemos conocido a Dios desde niños, ¿ok? Desde niños, pero eso no nos ha hecho extensos del pecado. Pero muchos hemos optado por seguir el mandato de Dios antes que al mundo y sus placeres a través de oír la palabra. Bueno, pues seguimos firmes adelante, confiados en las promesas que Dios ha dado y que es cierto. No somos perfectos y tal vez no lo llegaremos a hacer, pero Dios dice que nos perfeccionará precisamente cuando esto inmortal o mortal se convierta en inmortalidad y esto corruptible en incorruptible. Ya sabemos cuándo va a suceder. Ahí perfeccionará Dios nuestros cuerpos, pero mientras hay que luchar firmes con esa fe y con la mirada en Cristo. A través de las pruebas que cada día están en nuestras vidas, siempre hay alguien que nos acerca a Dios cada día, así como Él también, como el ambiente en que nos desenvolvemos. Y es cierto, todas esas tentaciones que están pasando en estas fechas, bueno, para mí no son tentaciones, pero para muchos sí las son, ¿verdad? Como la eran al principio también para mí, pero ya gracias a Dios no, pero sí, es cierto. Muy bien, entonces ahí tenemos mi respuesta en lo particular, de qué manera, ya se explicó. Vamos a pasar a la número 2 para no perder mucho tiempo, pero vale la pena enfatizar en esto que Dios ha bendecido familias para bendecir la nuestra, y ahora que somos bendecidos, seremos de bendición para los demás. La número 2, ¿en qué forma las promesas de Dios han moldeado, dice, la vida, la fe y la dirección de su familia? ¿De qué manera? Sí es esa, ¿verdad? Sí. ¿De qué forma las promesas de Dios, dice, han moldeado la vida, la fe y la dirección de su familia? ¿Ok? ¿De qué manera? Y es importante porque aquí habla de promesas de Dios. Cuando alguien nos da una promesa, es lo que nos impulsa, ¿verdad? Es lo que nos impulsa a tratar de alcanzar esa promesa. Recuerden, no sé si pueden buscarlo, Efesios capítulo 2, para una referencia. Recuerden que se trata de una promesa y Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero nosotros ahora sí sabemos a dónde vamos por el conocimiento de la palabra de Dios, por esa trayectoria, la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la iglesia de Dios, de las tribus de Israel, de Jesucristo que vino. Nosotros sí sabemos a dónde vamos. Aquel no sabía porque allá en Babilonia, en la idolatría, desde los tiempos de Noé no se volvió a predicar la palabra. Dice que por 400 años, que es el lapso de tiempo de Noé hasta Abraham, que Dios hizo el llamado a Abraham, entendiendo que Abraham no buscó a Dios, sino Dios lo buscó a él, le dijo, sal de ahí, le dio una promesa. Esto es bien importantísimo, que él no sabía a dónde iba, pero nosotros sí sabemos hacia dónde vamos. ¿Por qué? Nos encontrábamos en un dilema al estilo de Abraham al principio, pero por medio del conocimiento de la palabra de Dios, de esas familias que Dios ha utilizado para bendecirnos, nos damos cuenta de estas palabras en el capítulo 2 de Efesios, el verso 12. La primera parte del 11 y luego el verso 12. 11, 12. Primera parte del 11. Dice... Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada de circuncisión hecha con mano en la carne. Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bien, ahorita vamos a ver el verso 13. Ahí, mantén. Aquí nos dice que antes, inclusive a nosotros, a mí, a mi esposa, dice que no teníamos conocimientos de los pactos. Dice el verso 12, dice,
En aquel tiempo estaba sin Cristo, o sea, no teníamos a Cristo. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero a través de esas familias que Dios ha bendecido, que nos predicaban y que nos decían, Dios tiene unas promesas, y una de las promesas es que esos pecados pueden ser revertidos y Dios te perdona tus pecados, tiene vida eterna. Las promesas fueron hechas a Abraham y su simiente, la cual es Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, y lo vamos a ver un poquito enseguidita, entonces, ¿en qué forma las promesas de Dios han moldeado la fe y la directriz de su familia? En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, nos dice, y está hablando de promesas, dice que Dios no tarda sus promesas como muchos las tienen por tardanza. O sea, nosotros sí tenemos por fe en cuenta esas promesas, no que no van a existir como mucha gente dice que no es cierto, pues allá ellos, ¿verdad? Pero aquí nos dice que sí hay personas que sí dudan y que no creen las promesas de Dios. Abraham no sabía a dónde iba, pero tenía fe. Él tenía fe. Nosotros sí sabemos hacia dónde vamos por la historia de Abraham y el recorrido que ya mencioné anteriormente. En Gálatas capítulo 3, y nosotros nos encontrábamos bajo la maldición cuando estábamos practicando las obras de la carne, lo cual ahí en Gálatas 5, 19 al 21 nos dice que todos los que practicamos esas cosas, en la lista que está ahí, no heredaremos el reino de Dios, que eso fue lo que a mí me llamó la atención y me hizo venir a los caminos de Dios, o sea, esos versículos, ¿verdad? Gálatas capítulo 3, verso 16, dice, Gálatas está aquí atrásito, enseguida, aquí lo dice. 3:16. Recuerden que estamos hablando de Abraham, el padre de las promesas. Antes no sabíamos a quién se le dieron las promesas, como leímos en Efesios, pero ahora ya sabemos que dice que por el conocimiento de la palabra de Dios, y esto que estamos estudiando en Génesis capítulo 12, que Dios hizo el llamado y le hizo promesas. Verso 16 de Gálatas capítulo 3 dice, Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Hay que leer el verso 29, no, espérame un poquito. Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice simientes como de muchos, sino como de uno. Y a su simiente, la cual es Cristo. ¿Y qué dice el verso 29? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y si vosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, ciertamente linaje de Abraham sois. Y si somos linaje de Abraham, ¿qué dice la última parte? ¿Por todo el verso? Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos. ¿Y herederos? Según la promesa. Conforme a la promesa. ¿Y cuál es la promesa que vamos a heredar? La vida eterna, la salvación. Se revierte la maldición de muerte segunda en bendición de vida eterna. Así que ahí tenemos lo que es nuestra... ok, ahorita vamos a leer lo que tenemos en... ¿Cómo ha moldeado esto? Nos tenemos que ajustar a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ahí dice que para poder lograr estas promesas, Abraham salió y dice que obedeció como Dios le dijo. Y si a nosotros nos dice que ciertas costumbres que practicábamos no nos permiten heredar el reino de Dios, entonces tenemos que obedecer y no practicar esas cosas. De esa manera nos vamos moldeando. Recuerden que siempre les predico mis versículos favoritos de Efesios capítulo 4. Dice que si en verdad hemos sido enseñados por Cristo, como la verdad está en Él, dice que dejemos conforme a la pasada manera de vivir al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, y renovados del espíritu de vuestro entendimiento, y vestir el nuevo hombre que está creado conforme a Dios, en amor, en santidad de verdad y verdad. Eso es lo que nos moldea la palabra de Dios.
al escucharla por medio de predicadores o al leerla y aplicarla a nuestra vida, nos vamos ajustando a la palabra de Dios y nos va moldeando. Así que es lo que les puedo decir de esto. Nuestro hermano Moisés dice, ¿quién más? María Mendoza, las promesas de Dios en momentos muy difíciles. Mi fe ha crecido en gran manera y cómo se cumplen sus promesas cuando hay obediencia. Amén, amén. Un milagro andando es Baby Lucas, amén, es cierto, y nos ha costado a todos. Ayunos, oraciones y todo, yo sé, y por supuesto que sí. Claro que sí, Maita. Muchas gracias, María Mendoza. El hermano Moisés Díaz. Abraham se le considera el padre de la fe. Por si entendemos que durante su trayectoria, nuestra hermana Delia Medina dice, las promesas de Dios han cambiado mi forma de pensar y de actuar, aumentando mi fe, y pues entiendo que a través de la obediencia, como ella lo mencionó, claro que sí, porque nos va moldeando, nos va haciendo, cuando leemos que estas cosas le desagradan a Dios, entonces nosotros nos vamos ajustando, y esa por el fin de alcanzar esa promesa, ¿verdad? Por esto que hacemos el esfuerzo para vivir una vida mejor y por alcanzar esa promesa, como le dijo allá en Génesis 18:19, que de Abraham enseñaría a sus hijos a guardar estas cosas, a hacer bien y a hacer justicia para que Dios pudiese cumplir esas promesas que había dicho en Abraham, de ser benditas todas las familias de la tierra y todas las naciones hasta el día de hoy, hasta el día que Jesucristo regrese. Vamos a ir a la última. ¿De qué manera, dice, Abraham y Sarai le han ayudado a reconocer sus límites y sus necesidades de la gracia? Otra pregunta muy importante, también es individual. Otra vez, ¿de qué manera Abraham y Sarai le han ayudado a reconocer sus límites y su necesidad de la gracia? Bien, vamos a ver aquí si nos escriben algo nuestros hermanos. Ya tenemos las historias reconociendo. Déjame ver nuestra hermanita María Mendoza. Yo también aquí tengo la palabra reconociendo. A ver qué nos escribe ella. Reconozco mis limitaciones, que no es por mi fuerza, sino por su gracia. Amén. Amén, exactamente. Lo mismo yo aquí escribí. Reconociendo que siempre dependemos de Dios, de su gracia y su fidelidad. Y es su fidelidad porque Él va a cumplir lo que prometió en nosotros, ¿verdad? Y no por nuestros propios esfuerzos ni por nuestras propias fuerzas. Así que es muy importante reconocer que si estamos vivos es por la misericordia y la gracia de Dios, que dice también otra escritura que no nos paga conforme a nuestras obras, ¿verdad? Entonces, entendiendo, es muy importante entender la esterilidad de Sarai, porque nos pone aquí de qué manera Abraham y Sarai le han ayudado a reconocer sus límites. ¿Qué podía hacer Sarai, como ella misma decía, si soy estéril? Entonces, lo que nos enseña esto, que para Dios no existen imposibles. No hay imposibles para Él. Y yo, al principio, cuando Dios hizo el llamado, que empecé a venir y que leyeron esa lista de Gálatas, decía que los que practicaban todas esas cosas no heredarán el reino de Dios. Yo al escuchar las predicaciones me sentía indigno y perdido y muerto por la palabra de Dios. Y yo decía, inclusive en el Salmo 32:8, no sé si mi esposa lo puede buscar, me parece que esa es la cita. Eso fue la chispa que encendió mi alma, mi espíritu, cuando escuché una predicación con el hermano Sandoval. En esa ocasión yo tomaba nota y era una de mis primera o segunda vez que iba a visitar la iglesia que mi hermana me había recomendado, que ya estaba cerca de donde yo vivo, aquí en Edison. Y el hermano dictó el Salmo 32:8, voy a ver si lo digo de memoria, dice así: te haré entender, te mostraré el camino que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cómo dice el Salmo? Sí. Así dice.
Entonces, cuando esas palabras las leyó el hermano, pues no me llamaron mucho la atención, pero cuando yo regresé a la casa yo estaba tomando nota y ya estaba leyendo estos versículos, y cuando llegué a esa, yo me sentí indigno de que se refiriera a mi persona, que pudiera estar hablándome a mí. Yo pregunté, yo estaba sentado, y es un testimonio, estaba sentado a la mesa, como estamos ahorita. Cuando yo leí eso y me sentí indigno, me vino a la mente, me hablará a mí, pero a la vez me sentí totalmente indigno. Dije, no me habla a mí. Y esto siempre me conmueve porque oí una voz inaudible y unas manos como si me tocasen en mis hombros por la parte de atrás. Y me dijo, a ti te hablo, hijo mío. A ti te hablo. Entonces yo me levanté de la mesa y dije, wow, y dije, ¿a mí? Y sentí otra vez y oí esa voz inaudible que dijo, a ti te hablo, hijo. Wow. Entonces ese fue el chispazo el que me hizo encender, y de ahí para adelante no dejé de ir a la congregación, a la iglesia, y aquí estoy hasta el día de hoy. Entonces, estas historias de la esterilidad, cuando yo me sentí indigno de todo y he visto cómo no fue por mí, pero sí fue por mi fe y obediencia que Dios ha hecho este cambio en mi vida, esta transformación que no se hace con nada más que con la palabra de Dios aplicada a nuestra vida, y Él hace todo lo demás en nosotros. Recuerden que siempre les he predicado acerca de una nueva criatura o de un nuevo nacimiento, tomando como referencia precisamente la plática de Jesucristo con Nicodemo. El que no nace del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de Dios, dice. Entonces dice, el Espíritu, no dice, el viento de donde quiera sopla y oye su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, nosotros hagamos lo que Abraham, obedezcamos la palabra de Dios, aprendamos de ella y pongámosla por obra, y Dios es el que hace esa transformación en nosotros. Él es el que hace esa obra majestuosa y sobrenatural en nosotros, de transformarnos, de hacernos ver las cosas de una manera diferente. Entonces, eso yo lo comparo como la esterilidad de Sarai, las promesas que Dios hizo a Abraham, y ella fue el milagro que Dios realizó para la descendencia, con lo cual se multiplicaría la simiente como las estrellas del cielo y como la arena de la mar, y hasta el día de hoy. Y los israelitas que fueron esparcidos en los tiempos que desobedecieron, ellos están esparcidos por todas las naciones del mundo. Y a su tiempo, Dios bendecirá a todas las naciones cuando Dios ya los llame otra vez y ellos reconozcan que va a venir el tiempo que Dios les va a volver a dar el Espíritu Santo para que reconozcan y van a empezar a trabajar, a evangelizar personas a los cuatro vientos de la tierra. Así que esas mismas promesas, esta misma esterilidad de Sarai, nosotros éramos ovejas estériles, ovejas salvajes y estériles, ahora somos ovejas productivas, y aquí estamos bendecidos por Dios para que Él bendiga a otras familias a través de nosotros. Primera de Corintios 4:7 nos dice bien claro que esto que somos no es por nuestras propias fuerzas ni por nuestra propia voluntad, sino que es una potencia de Dios que pone en nosotros para que no sea nuestra gloria, sino de Dios. Dice así, Primera de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 4, no sé si lo tienes por ahí, si no ahorita lo buscamos. 7, Segunda de Corintios capítulo 4, verso 7, dice: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sí? Tenemos este tesoro, y está hablando del Espíritu Santo, en vasos frágiles de barro, para que la potencia sea de Dios y no de nosotros. Y recuerden lo que dice ahí mismo, 2 de Corintios capítulo 2, verso 20. Dice que en una casa grande, hablando del mundo y de la iglesia aún, dice hay muchos vasos. ¿Sí lo tienes? 2:20. Sí, o es primera. Yo creo que es primera porque no tiene 20. ¿Segunda de Corintios 2.20? Sí, no tiene. Segunda de Timoteo entonces. Segunda de Timoteo 2.20. Sí, es de Segunda de Timoteo 2.20. Dice: Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles.
o deshonrosos. ¿Ok? Ahí dice que en una casa grande, en una congregación grande, hay muchos vasos de diversos materiales. Oro, plata, bronce, barro y madera. Dice, unos son útiles unos para honra, otros para deshonra. Mas si estos que son para deshonra se limpiasen de estas cosas, dice, serán útiles para el ministerio, lo cual este servidor es un testigo. Que antes era un vaso sucio, pero a través del conocimiento de la palabra de Dios, Dios me limpió. Y yo lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo ahorita por mis propias cuentas, sino que Dios está trabajando, utilizándome, porque este vaso no se puede mover por sí mismo, sino que yo lo utilizo, le pongo leche, le pongo café, le pongo refresco, lo que quiera, y yo lo tomo en mi mano y hago lo que yo quiero con él. Así precisamente es este es su servidor, nuestra hermanita, y son cada uno de ustedes. Vasos limpios, frágiles, utilizados al ministerio de Dios. Pero el poder viene de Dios a través de la potencia del Espíritu Santo que Dios está emanando a través de nosotros. Y ese es el poder del Espíritu Santo el que está obrando en ustedes, en las personas. Y no somos nosotros, para que la excelencia sea de Dios y no nos atribuyamos nosotros a nuestra propia cuenta lo que estamos haciendo. ¿Sí me explico? Bien, vamos a ver, esta es mi respuesta a esta pregunta. Y vamos a ver nuestra hermanita María Mendoza. Reconozco mis limitaciones, que no es por mí. Bueno, ya lo habíamos leído, ¿verdad? La respuesta de la 3 es la anterior. Ok, bueno. Léala, por favor. La anterior, la de la 3 sería: Abraham se le considera el padre de la fe, pero si entendemos que durante su trayectoria bueno, no sé si se refiere a nuestro hermano. Es de la 2, el mandamiento de Dios y la respuesta de Abraham. Pues es lo que nos dice, léala, por favor, ya leí, ¿no? Ok. Bien, entonces ahí tenemos, dice mi hermanita María, Tino, yo recuerdo que cerrabas sus ojos para concentrarse y yo le decía, Tino, no te duermas. Yo recuerdo cómo se trataba de concentrar cuando estaban las predicaciones. Oh, ok. ¿Se refiere a mí? Tino dice, yo recuerdo que cerraba sus ojos para concentrarse y yo le decía, Tino, no te duermas. Oh, ok. Yo recuerdo cómo se estaba concentrado cuando estaban las predicaciones. Ok, entonces, bueno, yo no recuerdo que cerraba los ojos, pero mi hermana dice que pensaba que yo me estaba durmiendo y a lo mejor si había ruido o algo a los lados me concentraba. Y pues sí es lo que siempre, claro, porque siempre lo que sí he tenido de costumbre cuando escucho una predicación, lo que sí sé que si me distraigo un poquito pierdo el hilo y ya una persona que se duerme o que empieza a atender otra cosa cuando está en una predicación, pierde el hilo y ya se quebró todo, ya no entendió casi ni el 30% de la predicación. Y eso ha sido siempre mi lema y mi dedicación a escuchar una predicación, desde la primera palabra que se habla, la introducción del predicador, hasta que concluye, y eso ayuda a edificar uno extraordinariamente. Así que gracias por haber estado con nosotros todos en esta preciosa mañana de sábado. Ha sido interesante la aportación de cada uno de ustedes, muy importante. Me siento muy bendecido, creo que al igual que cada uno de ustedes, una escuela muy importantísima. Y para aquellos que no forman parte del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, de su reino, les animamos a que Dios ha bendecido a todas estas familias, a aquellos que les compartimos este mensaje, como así bendijo a Abraham y le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y si nosotros somos de Cristo, dice que simiente de Él somos, y somos familias bendecidas por parte de Dios para que Él nos utilice, para que cada uno de ustedes también sea bendecido. Así que la gran pues diferencia en lo que hay entre la iglesia de Dios y la iglesia la congregación que pues anuncia simplemente tradiciones del mundo, lo cual no es bendecida por Dios porque no puede bendecir a nadie, sino al contrario, está siguiendo, arrastrando a multitudes enteras en la maldición. Pero para eso Dios nos ha llamado, para a través de nosotros, dice, sacar a las personas del reino de Satanás, del mundo de las tinieblas, y traerlos a su luz admirable, para que anunciamos esas virtudes
por la cual nos ha llamado precisamente. Así que gracias a todos por su tiempo, por habernos acompañado, por sus aportaciones. Y también, pues recuerden que hoy por la tarde tendremos a las 4 de la tarde, tiempo del estado de Illinois, tendremos nuestra última predicación. Así que les invitamos a aquellos que todavía tengan ganas de seguirse alimentando espiritualmente, que quieran seguir siendo bendecidos a través de las familias de Dios, pues que nos acompañen y así disfrutaremos otro momento juntos. Les agradezco a cada uno de ustedes por habernos acompañado nuevamente y por sus aportaciones, aquellos que aún no han, tenemos todavía, como no tengo el cuadernillo, entonces no me puedo despedir, también nos pide lo mismo, ¿verdad? Bien, déjenme leer la última parte acá y luego yo creo que vamos a hacer una oración, nos pide, ¿tengo entendido? Dice, aplique, dice, como familia discuta las formas en que usted camina en fe sin conocer el futuro. Hable de las diferentes áreas estériles de la vida, porque sí, hay algunas a veces estériles en nuestra vida, ¿verdad? Y cómo las promesas de Dios están trabajando para hacer de usted una bendición. Eso es muy importante, hermanos, porque si ya como familias escogidas por Dios, sé que muchos de nosotros somos ovejas estériles. Si no estamos dando frutos, si no estamos compartiendo la palabra de Dios, entonces pues no estamos siendo de bendición para los demás, y es lo que Dios quiere. Y ya mencioné anteriormente que pues es pecado recibir estas preciosas bendiciones de predicaciones y ni siquiera nos compartimos. O sea, ni siquiera hacemos share en nuestro teléfono cuando ya es una acción de parte nuestra. A veces dicen, no, pues que yo no sé hacer predicaciones, pero hay otros que Dios utiliza para ellas. Pues ahí está, compártanlas. Y de esta forma, usted ya sería también de bendición para otros, aquellos que están siguiéndolo en su muro, aquellos amigos suyos en sus redes sociales. Ellos se benefician de esas bendiciones. Lo he mencionado multitud de veces, pero nadie comparte. Así que pues también ya no puedo obligar a nadie a hacerlo, pero seríamos de bendición de esa forma. Es una de las formas que yo le puedo decir. Así que si no podemos salir a las calles, ahorita con esta pandemia no podemos. Si a veces por nuestra condición física, circunstancias o situaciones no podemos, pero aquí tenemos los medios sociales para compartir los temas, no los compartimos, pues ya yo más no puedo hacer, ¿verdad? Entonces pues vamos a concluir con una oración. Déjenme, ¿dónde estamos? Sí. Ok, ahí está. No tenemos más. Vamos a concluir con una oración por esta primera lección, hermanos, de este trimestre. Y para dar gracias a Dios por sus bendiciones y su gran amor y misericordia. Inclinemos nuestro servicio. Excelentísimo y sublime Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, estamos ante tu divina presencia reconociendo que eres el único Dios vivo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual tú a través de Abraham, a quien diste las promesas, Padre eterno, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, las familias, en lo cual tú has nos has dado ese privilegio de ser alcanzados por ti, has hecho el llamado, Padre eterno, nos has apartado del mundo y nos has bendecido para hacer bendición para otras familias, siendo nosotros totalmente indignos. Gracias por ese amor, por tu misericordia, porque tú dices en tu palabra que tú de quien quieres tienes misericordia y de quien no. Y tampoco nadie puede cuestionarse porque tú eres soberano, Padre eterno. Por lo tanto, entendemos que si tú has hecho el llamado a nosotros, debemos sentirnos privilegiados por esa bondad, por ese amor, por esa misericordia que has alcanzado en nuestras familias, Padre eterno. Nos has rescatado de la muerte segunda y ahora nos tienes como la luz del mundo para así iluminar a otros y bendecirlos, Señor, a través de tu palabra, como vasos útiles, frágiles, utilizados por ti, Señor, como vasos limpios, lo cual estamos muy agradecidos por ello. Gracias por este nuevo inicio en este trimestre, Padre glorioso y extraordinario. Ayuda a que cada uno de nosotros haga ajustes en nuestra vida, en lo que tengamos que ajustar para hacer un vaso más limpio aún todavía, para ser utilizados de una manera más excelente por tu parte, Padre eterno, y para que así tu ira no vaya a venir sobre nosotros en algún día.
Bendice a cada uno de nuestros hermanos que tú vas bien acompañarnos y participar, interactuar en esta preciosa mañana, Padre glorioso, de tu día santo. Que reciban una porción doble de tu Espíritu Santo por esa participación, esa voluntad que han tenido. Que asimismo tengan esa voluntad de compartir estos temas con aquellos en sus redes sociales para que sean de bendición a otras familias, Señor, de la tierra. Ya que estos temas se quedarán para siempre en las redes sociales, en los aires, y muchas personas los verán estando en nuestros muros, y si no están, pues no los verán, Padre eterno. Así que pon voluntad a cada uno de nosotros para que así suceda, y para que podamos ser ovejas estériles, ovejas fructíferas y no estériles, Señor, en tu ministerio. Bendice pues tu palabra, bendice a cada uno de nuestros hermanos y aquellos que no forman parte de tu pueblo, Padre eterno, que tú has puesto voluntad en ellos en escuchar estos temas, tanto simultáneamente como en el futuro, que tú puedas abrirles los ojos del entendimiento para que puedan ver como nosotros podemos ver ahora, lo cual antes no podíamos hacerlo, Señor. Así que bendícelos para que conozcan cuáles son tus promesas, a quién fueron hechas, Señor, para que ahora también forman parte de tu pueblo, de tu reino, Señor. Te pedimos y te agradecemos todas estas cosas, junto con el perdón de nuestros pecados, en el precioso y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien junto contigo debemos dar honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues ya leí sus comentarios, pero de todos modos voy a repasar en caso de que haya más hermanos que se hayan aportado algo al principio, que nos hayan visitado. Voy a ver quiénes de ustedes nos están acompañando. Todavía, no sé si nos faltan más comentarios no me da más comentarios. Voy a tener que ir al otro teléfono porque sí nos faltan comentarios. Así que los espero al rato a las 4 de la tarde, pero voy a ir a leer sus comentarios. Aguántenme un poquito, por favor. Ok, déjenme ver. Perdón. All right. Voy a apagar esta luz. Y vamos a ver aquellos que nos han acompañado. Saludarlos otra vez y ya nos despedimos, ¿ok? Bien. Tenemos a... Muy bien. Este sí me da todos los comentarios. Aquel no. Tenemos a José N. Guerrero. También dice listo para Cristo. Bueno, vamos a ver cómo andamos por ahí con los videos ya. Ni he revisado si ya subimos los videos de ayer y los de la semana que estaban pendientes. A José Guerrero. Hasta Phoenix, Arizona. Tenemos a Daniel Gómez. Nos acompaña también. Le damos la bienvenida. A Araceli Laureano nos acompaña. Le damos también la bienvenida a nuestra hermanita. A Delia Medina, ya la saludamos, Dios le bendiga y gracias por participar, hermanita. Nuestra hermanita Rosa del Cordero, también que siempre es una fiel seguidora de Dios, de Jesucristo y de este ministerio, forma parte de este ministerio, por supuesto, Dios le bendiga y gracias por acompañarnos, hermanita, que haya sido de bendición. Dice nuestra hermana, hermosa pareja, hermanito, gracias hermana, Dios le bendiga. Dice, gusto de verla. Que el Señor bendiga a su familia. Amén, hermanita. Claro que sí. Dios nos bendice y para así a través de nosotros bendecir a otros. Así que muchas gracias por sus palabras, hermanita Rosa del Cordero. Dios le bendiga. Saludo a nuestro hermano Jack Mota. Dice nuestra hermana Rosa del Cordero. Gracias por compartir el mensaje del eterno Dios. Dios le bendiga, hermano, y sigamos adelante. Amén, hermanita. Claro que sí. Dice nuestro hermanito Jack Mota, pasa a vos, hermanos. A vos pasa, hermanito. Nuestra hermanita Elizabeth Oltiveros, pasa a vos, hermanos. A vos pasa bien, hermanita. Dios le bendiga. Pasa a vos. María Mendoza, pues nos acompaña todavía. Dice, pasa a vosotros. A vos pasa, hermanita. Nuestro amigo Agustín Roque Cisneros nos acompaña. Le enviamos un abrazote quiebrahuesos hasta Lima, Perú, ¿verdad? Dios le bendiga, hermanito, hasta aquellos lugares. Gracias por acompañarnos en esta maravillosa tarde de sábado 2 de enero 2021. Tenemos a José García Jiménez, también mi hermana en la sangre y en la fe, hasta el estado Durango. Un abrazo fraternal. Nuestro hermano y amigo Agustín Roque Cisneros dice, un bendecido, excelente año nuevo 2021. Gracias por compartir. Amén y amén. Bendiciones divinas
para tu congregación, dice, querido hermano, amigo, tocayo, Agustín. Agustín dice, ¿dónde está? Te envío bendiciones divinas para tu vida e iglesia. Un abrazo virtual a donde te encuentres difundiendo la palabra bendita de nuestro Señor, Dios Padre Celestial. Amén, hermano y amigo y tocayo Agustín Roque Cisneros. Gracias por sus palabras. Moisés Díaz pasa a vosotros, hermanos. Dios les bendiga y nos cuide en este sábado. Amén, hermanito. Chuy Campuzano nos acompaña también. Le damos la bienvenida. Bendiciones. Tenemos ya las respuestas, ya las leímos de nuestra hermanita María Mendoza. Muchas gracias, María Mendoza. Moisés Díaz también. Raúl Lozano Soriano nos acompaña. Le damos la bienvenida también a nuestra hermanita Débora Aguilar hasta allá el estado de Guerrero. Dios le bendiga, hermanita, y les cuide y les sigue confortando sus corazones en referencia a la pérdida de nuestros seres queridos que se han ido, los familiares. Dios les bendiga. También a nuestro hermanito Moisés, claro que sí. Gracias por sus respuestas. También las respuestas aquí están. Las respuestas que nos han dado. La Lore Cubilla nos acompaña. Le damos la bienvenida. Nuestra hermana María Mendoza y nuestro hermano Moisés nos siguen dando sus respuestas. Dios les bendiga. Muy bien, María Mendoza sigue, gracias. Yo salí, bueno, y aquí tenemos también la respuesta. Le damos la bienvenida también a nuestra hermana Aide Castillo. Bien, aquí estamos otra vez teniendo problemas con la señal. Ya me voy a despedir de ustedes. Sé que hay muchos hermanos que nos están. María García también nos acompaña. María García. No recuerdo quién es, ¿verdad? Pero le enviamos saludos a todos aquellos que nos están viendo, que son amigos míos, y aquellos que no los puedo ver, que están conectados a través de otros hermanos que ustedes siguen. Les damos también la bienvenida y les deseamos bendiciones. Cuídense mucho, los quiero mucho a todos. Y si el eterno Dios lo permite, los veo a las 4 de la tarde. Nos vemos a través de este mismo medio. Y pues como siempre, la honra y gloria para el único que la merece, el Dios vivo, el Dios todopoderoso. Y si algo ha sido contraproducente, ofensivo para alguien, de mi parte lo atribuyo a mi persona. No con una intención lo he hecho, no con una intención de una crítica destructiva, sino constructiva para todos. Así que Dios nos bendiga, nos guarde a todos. Que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén, hermanos.